La primera vez que Julián Sastre dibujó un barrio entero, no lo hizo en un estudio luminoso, ni con una regla recién comprada. Lo hizo de pie, con el cuello encogido, en un pasillo que olía a lejía barata y a humedad vieja. Al otro lado de una puerta metálica, alguien tosía como si quisiera arrancarse el polvo del pecho. En la pared, una bandera colgaba perfecta, planchada, como si el país no estuviera lleno de ruinas. Y sobre una mesa coja, Julián extendió un papel que no era suyo. Un formulario requisado, con el sello aún húmedo y una esquina manchada, de algo oscuro que no parecía tinta. «Aquí», le dijo el funcionario sin mirarle a los ojos. «Vas a ordenar el futuro». Julián apoyó el lápiz, le tembló la mano, y entonces vio el contraste más obsceno de su vida. Fuera, en la calle, sonaba una banda, tambores alegres, pasos marciales, un desfile, que pretendía convencer a todos de que la historia ya estaba resuelta. Mientras dentro, entre rejas, el país seguía discutiendo con la sangre quién tenía derecho a respirar. Esa es la historia que venías a escuchar. La historia de un arquitecto y el nacimiento de esos barrios modernistas. Blancos, geométricos, higiénicos, con nombres optimistas, que todavía atraviesas sin pensar. Pero también es la historia del precio exacto de cada línea recta, porque en aquella España, una fachada podía ser un manifiesto, y una ventana, una confesión. Y lo peor, lo que da un poco de asco reconocer, es que Julián no era un héroe de película. Era joven, ambicioso, rápido para aprender y peligrosamente bueno para adaptarse, y en un país que se estaba reconstruyendo a golpes, eso podía convertirte en superviviente o en cómplice. La guerra había terminado, sí, pero el silencio que vino después no era paz. Era una especie de cemento fresco que todavía quemaba. Julián nació con la idea de la luz, no la luz poética de los cuadros, sino la luz como herramienta. Ventilación cruzada, orientación, sombra, patios. En la escuela había memorizado nombres de arquitectos que soñaban con ciudades racionales, viviendas baratas y dignas, avenidas que no se tragaran a los peatones. La arquitectura moderna le sonaba a promesa. Si ordenas el espacio, ordenas la vida. Si diseñas un barrio, diseñas un futuro. Pero el futuro que encontró en 1940 era una fila para el pan, fila para el aceite, fila para el carbón, fila para cualquier cosa. La autarquía era una palabra elegante para decir no hay, y cuando no hay, cada decisión se vuelve política, aunque solo quieras levantar paredes. Julián caminaba por Madrid, porque esta historia comienza en Madrid, donde las heridas se veían desde lejos, y observaba solares vacíos como bocas desdentadas. Había edificios abiertos como libros rotos, con habitaciones al aire, cortinas colgando donde ya no había ventanas, había niños jugando con casquillos como si fueran canicas, y había una sensación constante de que todo lo que era improvisado podía convertirse en norma. Una tarde, en una pensión con paredes tan finas que se escuchaban los sueños de los demás, Julián recibió su primera gran llamada. No era de un amigo, no era de un profesor, era de un despacho oficial. Le citaron a las 7 en punto. Puntualidad, le recalcaron, como si el tiempo fuera lo único que abundaba. El edificio era de piedra oscura, con pasillos largos y retratos donde la gente tenía el gesto de quien jamás se equivoca. Le hicieron esperar lo justo para que entendiera que su ansiedad era parte del trámite. Cuando por fin lo pasaron, un hombre con bigote impecable le indicó una silla sin sonreír. Sastre, arquitecto. ¿Te gusta la palabra modernidad? La pregunta era una trampa, y Julián lo supo al instante. En aquella España, las trampas no venían con aviso. Me gusta la eficacia, respondió él, eligiendo la palabra como quien desactiva una bomba. El hombre asintió despacio, satisfecho, sacó una carpeta y la abrió con ceremonia. Planos, sellos, firmas, un solar enorme marcado en rojo, un nombre, Poblado. No era un barrio, no todavía, era una idea con hambre. La ciudad crece sin permiso, dijo el bigote. Chabolas, barracas, miseria visible, eso no conviene. Necesitamos vivienda rápida, barata, y que se vea ordenada. ¿Qué propones? Julián tragó saliva. Dentro de él, el alumno soñador quería hablar de patios verdes, de escuelas, de plazas con árboles, de balcones donde secar ropa sin vergüenza, pero el joven que necesitaba comer entendió otra cosa. Le estaban ofreciendo poder. Y el poder en tiempos de necesidad siempre llega con una cláusula invisible. Bloques sencillos, dijo. Repetibles. Con luz y ventilación.
Calles claras, servicios básicos. El hombre lo observó como quien mide un caballo antes de comprarlo. Bien, pero recuerda, esto no es un experimento artístico. Esto es disciplina. Julián salió con la carpeta bajo el brazo y una sensación extraña en el estómago. La ciudad era un ruido constante, pero él escuchaba otra cosa. El sonido de su propia vida cambiando de carril. No era el encargo de una casa bonita para un burgués, era un barrio entero, un organismo de miles de personas, un pedazo de país. Esa noche, en su habitación, desplegó los planos en la cama y empezó a dibujar. El primer trazo fue una línea recta larga como una promesa, luego otra, perpendicular, como una orden, y entonces llegaron los rectángulos, viviendas en serie. Pero Julián, incluso en el miedo, tenía un impulso. Colar humanidad en el sistema. Abrió patios interiores para que el aire circulara, orientó las fachadas para que el sol de invierno entrara y el de verano no matara, dibujó una plaza central, y casi como un acto de fe, colocó una escuela. La escuela era su manera de decir, no pienso construir solo dormitorios. Pero cuando lo entregó, el funcionario que revisaba los papeles golpeó con el índice esa parte del plano. ¿Esto qué es? Una escuela. ¿Y por qué tan grande? Porque habrá niños. El funcionario sonrió por primera vez, y fue una sonrisa que no calentaba. Los niños obedecen en cualquier tamaño, arquitecto. Reduce. Ahí Julián entendió la primera lección real del oficio en aquella época. El diseño no era solo técnica, era negociación, y a veces derrota. Aún así, el proyecto siguió adelante, y Julián comenzó a moverse por la ciudad como alguien que vive dos vidas a la vez. De día, en despachos, hablaba de módulos, economía de materiales, plazos. De noche, en la pensión, corregía sus propias líneas como si estuviera escribiendo una carta secreta. Pequeños gestos para que la gente respirara mejor, una escalera menos estrecha, una ventana un poco más alta, un patio que no fuera un pozo, y entonces llegó el primer twist, el que cambia la forma en que entiendes todo lo anterior. Julián descubrió de dónde salía el material. No fue un informe, no fue una confesión oficial, fue el olor. En la obra, el ladrillo nuevo olía a humo extraño, a madera quemada y a tierra removida. Un capataz viejo, con manos como piedras, le dijo en voz baja mientras miraba alrededor. Esto viene de derribos, de limpiezas, de sitios que ya no existen. Julián preguntó, ¿qué sitios? Y el capataz no respondió con palabras, señaló con la barbilla hacia el sur, como quien indica una zona prohibida del mapa. Luego se persignó, casi por costumbre. Esa noche, Julián no pudo dormir, porque entendió algo insoportable. La ciudad nueva se levantaba con restos de la vieja, y no solo restos de edificios, restos de vidas, un futuro construido con escombros humanos, modernidad alimentada por el pasado triturado. Al día siguiente, volvió a la obra con los planos bajo el brazo y una energía extraña en el cuerpo, como si la culpa le hubiera enchufado una corriente. Caminó entre montones de arena, andamios de madera, hombres sudando con camisas remendadas. El sol golpeaba duro. Y ahí estaban, los primeros muros de su barrio. Los obreros trabajaban rápido, casi sin hablar. Muchos evitaban mirarle, no por respeto, por prudencia. En aquellos años, la prudencia era un idioma. Julián se acercó a uno de los albañiles, un chico más o menos de su edad, con la cara marcada por el polvo. ¿Cuánto te pagan?, preguntó Julián, directo, como si la verdad fuera una herramienta. El chico lo miró como si acabara de cometer un error. Lo suficiente para no morirme, dijo, y siguió apilando ladrillos. Esa frase se le quedó clavada, lo suficiente para no morirme. No para vivir, no para ahorrar, no para soñar, para no morirse. Y Julián, que estaba diseñando casas, sintió de pronto que estaba diseñando una frontera mínima entre la vida y el derrumbe. Los días se aceleraron, el barrio empezaba a tomar forma, bloques de líneas limpias, repetidos como un patrón. Desde lejos casi parecía optimista, desde dentro era un rompecabezas de limitaciones. Falta de hierro, falta de cemento, falta de vidrio, ventanas que se reducían porque no hay, balcones que desaparecían porque no conviene, acabados que se simplificaban porque rápido. Y sin embargo, cuando la primera familia entró, todavía con olor a pintura barata, todavía con polvo en las esquinas, hubo un momento de emoción real. Una mujer tocó la pared como si fuera una promesa sólida, un niño corrió por el pasillo riéndose, un anciano se sentó junto a la ventana y se quedó mirando la calle como si la calle fuera un teatro.
Julián presenció la escena escondido detrás de un pilar, sin presentarse. Quería ver si su diseño funcionaba en el mundo real. Quería oír el sonido de una vida instalándose. El niño abrió el grifo y salió agua. Rió más fuerte. La mujer se tapó la boca con la mano y lloró sin ruido. El anciano murmuró algo que Julián no entendió. Ese instante le dio exactamente lo que cualquier creador busca. Satisfacción. Funciona. Sirve. No era solo papel. Y al mismo tiempo le dio asco, porque sabía que ese pequeño triunfo estaba envuelto en un sistema que exigía silencio a cambio de techo. Cuando volvió al despacho para entregar los avances, el hombre del bigote lo recibió con una palmada breve, casi paternal. «¿Ves, arquitecto? Orden, la gente necesita orden». Julián no respondió. En la mesa, junto a los planos, había una nueva carpeta. Más grande, más sellos, un proyecto más ambicioso y un detalle que le heló la sangre. Una lista de beneficiarios con anotaciones a lápiz, al lado de algunos nombres, una palabra repetida: afecto, afector al régimen, afecto, la vivienda como premio, la vivienda como filtro, la vivienda como herramienta de obediencia. Julián sintió que el barrio que estaba levantando no solo alojaba cuerpos, clasificaba almas. El bigote lo miró y bajó la voz, como si le contara un secreto amable. Ahora vas a hacer algo más grande, algo que saldrá en fotos. Necesitamos modernidad, pero una modernidad que parezca nuestra, sin rarezas, sin ideas extranjeras. ¿Tú me entiendes? Julián entendía demasiado. Firmó el recibí con mano firme, salió con la carpeta nueva y al cruzar el pasillo volvió a oler la lejía. Volvió a oír la tos detrás de una puerta metálica, volvió a sentir el contraste grotesco entre la música de la calle y el silencio de dentro. Pero esta vez, en lugar de temblarle la mano, le subió una chispa de rabia, porque ya no era solo ¿podré construir? La pregunta se había vuelto otra, más peligrosa. ¿Qué estoy construyendo exactamente y para quién? Y ahí, justo ahí, empieza la parte en la que los barrios modernistas dejan de ser solo arquitectura y se convierten en un tablero de ajedrez, porque Julián está a punto de conocer a la persona que va a cambiar su historia. Alguien que no le pedirá planos, sino una grieta, por la que colar una verdad, y cuando esa verdad entre, ya no habrá línea recta que la contenga. Julián abrió la nueva carpeta en su habitación, como quien abre una caja con un animal vivo dentro. El papel crujió. Olía a tinta reciente y a tabaco frío, y entre los planos había algo que no cuadraba. Una hoja sin membrete, escrita a máquina, con una sola frase subrayada 2 veces, que se vea desde arriba. No que se habite bien. No que dure, no que sea digno, que se vea desde arriba. Se quedó mirando esa frase como si fuera una orden militar disfrazada de criterio urbanístico, y de pronto entendió el truco. El barrio no solo debía funcionar, debía lucir. Debía salir bien en fotografías tomadas desde un edificio oficial, o desde un helicóptero, o desde el punto de vista de alguien que no pisaría jamás esas aceras. Ese pensamiento le encendió el cuerpo, se levantó, caminó por la habitación estrecha, esquivando la silla y el lavabo, y volvió al papel una y otra vez, como si el subrayado fuera una cuerda tensada al cuello, y entonces llamaron a la puerta. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 golpes más. Julián dudó un segundo. A esas horas nadie visitaba a nadie por gusto. Abrió apenas una rendija. En el pasillo había una mujer que no encajaba con la pensión, no por elegante, sino por presencia. Pelo recogido, abrigo oscuro, ojos vivísimos, sostenía un portafolios gastado como si fuera una extensión de su brazo. «¿Julián Sastre?», preguntó en voz baja. Él no respondió al instante. En aquella España, el silencio era una forma de comprobar si el otro merecía una palabra. La mujer sacó una tarjeta. No tenía escudo, no tenía sello, no tenía nada oficial, solo un nombre y una dirección escrita a mano. «Inés Valcárcel». «No vengo a pedirte un favor», dijo. «Vengo a decirte que ya estás dentro, aunque aún no lo sepas». Julián sintió una punzada de frío, miró hacia el fondo del pasillo. Una puerta entreabierta, una sombra, un movimiento mínimo. «¿Un huésped? ¿Un oído? ¿Quién eres?», preguntó por fin. «Alguien que también trabaja con planos», respondió ella, «solo que los míos son de papel barato y se doblan rápido. Los tuyos se convierten en calles». Julián entendió. Periodista, o algo parecido. Pero periodista en esos años podía significar muchas cosas. Algunas terminaban con una multa, otras con una desaparición,
Inés bajó la voz todavía más. Te han encargado un barrio que se vea desde arriba, ¿verdad? Julián no lo negó, no lo afirmó, la miró. Y en su mirada, sin querer, dejó asomar el cansancio. Inés lo interpretó como un sí. Quieren que diseñes propaganda habitable, dijo. Un decorado, un milagro de cal y ladrillo, y tú eres lo bastante bueno como para que parezca real. Aquello le irritó, porque era cierto, y porque lo decía con una mezcla incómoda de admiración y reproche. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Inés abrió el portafolios y sacó una foto en blanco y negro. Era un solar lleno de chabolas. Una fila de casetas de madera y chapa. En primer plano, una mujer con un bebé en brazos, mirando a la cámara como si mirara a un juez. Esto, dijo Inés, es lo que no sale en las fotos oficiales. La gente expulsada, los que construyen y no entran, los que viven pegados a los bordes porque el centro ya no les pertenece. Sacó otra foto, un grupo de hombres con palas, camisas pegadas al cuerpo, rostros sucios, ojos hundidos. Había algo en la forma en que estaban colocados, una rigidez, como si alguien los hubiera ordenado para la cámara. Y esto, dijo, es mano de obra barata. Demasiado barata. Julián tragó. ¿Estás diciendo? Inés no terminó la frase. No hacía falta. En aquella época, las frases completas eran un lujo peligroso. No vengo a pedirte que seas mártir, continuó. Vengo a ofrecerte otra forma de ser arquitecto. Una forma que no se limite a obedecer. Julián apoyó la espalda en la pared. El yeso estaba frío. ¿Y qué sería eso?, preguntó con ironía cansada. Inés lo miró de frente, sin parpadear. Hacer que tu barrio tenga grietas, no grietas físicas, grietas humanas. Lugares donde la vida sea más fuerte que la consigna. Y sí, también necesito que me cuentes lo que estás viendo. Julián soltó una risa corta, sin humor. Eso es pedir mucho. No, respondió Inés. Pedir mucho es pedir silencio absoluto. Y eso ya te lo están pidiendo ellos. Se quedó un segundo en silencio, como si escuchara el edificio. Mañana, al anochecer, dijo, ven a esta dirección. Si no vienes, no insistiré. Pero si vienes, te prometo una cosa. Vas a entender por qué esa frase, que se vea desde arriba, es la parte más sucia del plano. Y se fue, sin dramatismos, sin despedida. Pasos firmes por el pasillo, la puerta de la escalera. El sonido del mundo volviendo a tragarla. Julián cerró y se quedó mirando el picaporte, como si el metal fuera a hablar. Esa noche durmió a golpes. Despertaba cada vez que soñaba con líneas rectas que se convertían en barrotes. Al día siguiente, en el despacho oficial, le mostraron el nuevo solar. Era enorme. Una extensión de tierra que, sobre el plano, parecía limpia, pero Julián ya había aprendido a desconfiar del blanco del papel. Aquí, dijo el del bigote, un conjunto moderno, ordenado, con una avenida central, fachadas claras. Y muy importante, un eje monumental. Quiero simetría. Quiero disciplina. Julián señaló un punto del plano. Aquí sería ideal una plaza arbolada. La gente necesita sombra. Y un mercado cercano. El bigote lo miró como si escuchara a un niño pedir un juguete. ¿Sombra? Ya tendrán sombra cuando estén en casa. El mercado se resuelve con un economato. Y los árboles tardan demasiado. Hazlo limpio. Limpio, otra palabra elegante. Limpio como si la miseria fuera una mancha que se borraba con cal. Julián se mordió la lengua, pero no se tragó todo. Si quieren que dure, hay que pensar en escuelas, en transporte, en lo que hay que pensar, lo cortó el bigote, es en que no salgan barrios de indisciplina. ¿Me sigues, arquitecto? Julián asintió, porque era eso, o salir por otra puerta, la metálica, la de la tos. Volvió a su mesa y empezó a dibujar, pero esa vez cada línea le pesaba. Se descubrió haciendo 2 proyectos a la vez. El proyecto que enseñaría, y el proyecto secreto que escondía dentro. Por la tarde, como si su cuerpo ya hubiera decidido antes que su cabeza, caminó hacia la dirección de Inés. Era un edificio discreto, en una calle donde la luz parecía evitar las ventanas. Subió las escaleras sin encender la lámpara. Llamó, la puerta se abrió apenas. Un ojo, luego un gesto. Entra. Dentro había humo de cigarrillos, una bombilla desnuda colgando del techo, y 3 personas más. Un hombre mayor con manos manchadas, de tinta, un joven con gafas redondas y gesto inquieto, y una chica que no llegaría a los 20, sentada sobre una mesa, moviendo el pie como un metrónomo. Inés lo presentó sin nombres completos, como si los apellidos fueran dinamita. Él es Julián, dibuja barrios. El hombre mayor alzó la mirada, y nosotros dibujamos
Lo que no se puede decir, respondió. Sobre la mesa había mapas, no de calles oficiales, mapas de chabolas, de asentamientos improvisados, de rutas de gente que entraba a la ciudad como agua por una grieta. Había anotaciones: desalojo, traslado, muro, valla. Había marcas rojas donde, según Inés, se borraba gente. Julián sintió un vértigo raro. Era como mirar la radiografía de su propio trabajo. ¿Qué es esto?, preguntó. La chica joven respondió con una sonrisa tensa. La ciudad real. El joven de gafas se inclinó sobre el plano de Julián, el de la carpeta nueva, que él no sabía por qué había traído, tal vez por instinto, tal vez por necesidad de compartir el peso, y señaló el eje monumental. Esto es para que te fotografíen, dijo, para decir, mirad qué modernos. Pero si haces esto así, aquí, tocó un punto, puedes evitar que quede una esquina ciega. ¿Por qué importa una esquina?, preguntó Julián. El hombre mayor habló sin levantar la voz. Porque en las esquinas ciegas pasan cosas que nadie admite, y lo que nadie admite es donde crece el miedo. Julián se quedó quieto. Inés se acercó con esa calma de quien ya ha visto el monstruo y aprende a caminar a su lado. Mira, dijo, ellos quieren barrios que funcionen como vitrinas. Tú puedes hacerlos funcionar como hogares, no te pedimos que grites. Te pedimos que diseñes para que la gente se encuentre, se mire, se ayude. Plazas que no sean desfiles, bancos que no estén orientados hacia el palco, patios donde el rumor de una conversación no se pierda. Julián escuchó y sintió, por primera vez en meses, una chispa de satisfacción limpia. Eso era arquitectura, no solo obediencia, no solo supervivencia. Y entonces llegó la imagen que le revolvió el estómago. El hombre mayor sacó un recorte de periódico, un texto pequeño, triunfalista, lleno de palabras como renacimiento, orden, unidad. Al lado, una foto. Un bloque recién terminado, impecable, y delante una fila de familias bien vestidas, sonriendo a la cámara. ¿Ves?, dijo el hombre. Ese bloque es tuyo. Lo construiste tú. Y esa gente no vive ahí. Julián sintió que le faltaba aire. ¿Cómo que no? Inés deslizó otra foto, más cercana, como un golpe final. El mismo bloque, el mismo ángulo, pero sin familias sonrientes. En la puerta, un guardia, y al fondo, un grupo de personas con mantas, esperando. Hicieron un acto, explicó Inés. Trajeron a familias elegidas para posar, luego se fueron. Y las llaves se repartieron con otra lista. Afectos. Convenientes. Leales. Lo de siempre. Julián apretó los puños. No era una sorpresa total, pero verlo así, tan concreto, le produjo algo parecido al vómito moral. La belleza como disfraz. ¿Qué queréis que haga?, preguntó, y su voz se quebró un poco. Lo odió. La chica joven respondió sin dulzura. Que aceptes que tu talento está siendo usado como maquillaje, y que, si no haces algo, también será tu cara la que aparezca en ese maquillaje. Silencio. El tipo de silencio que no te deja escapatoria. Julián bajó la mirada al plano del nuevo barrio. El eje monumental parecía ahora un cuchillo. No puedo cambiarlo todo, murmuró. No, dijo Inés. Pero puedes cambiar algo, y en épocas como esta, algo puede ser enorme. Le señalaron puntos, soluciones pequeñas, inteligentes, casi invisibles para un sensor, pero gigantes para una vida. Un bloque girado unos grados para que entrara sol real en las cocinas, un patio conectado a la calle para que no se convirtiera en un pozo oscuro, un acceso doble para que el barrio no fuera un embudo controlable, comercios a pie de calle para que la gente no dependiera del economato como si fuera una cuerda al cuello. Y otra cosa, añadió Inés, si te preguntan por qué lo haces, diles que es eficiencia. Les encanta esa palabra. Les hace pensar que mandan incluso cuando no entienden nada. Julián sintió una risa nerviosa subirle a la garganta. La soltó. Todos rieron también, pero era una risa fina, peligrosa, como caminar sobre vidrio. Esa noche volvió a su pensión con una sensación nueva. Miedo con dirección. El miedo sin dirección paraliza. El miedo con dirección te mueve. Durante semanas Julián trabajó como nunca. De día, en el despacho, era el arquitecto dócil. Hablaba de simetría, de repetición, de control de costes. De noche, redibujaba para que el barrio no fuera una trampa. La tensión crecía en su cuerpo como un motor al límite. Empezó a notar cosas. Una cara repetida en la calle. El mismo hombre leyendo el periódico sin pasar página. Una pregunta inocente.
del portero sobre si le iba bien en el ministerio, el capataz de obra que de pronto hablaba menos, como si alguien le hubiera recordado que las paredes también escuchan, y entonces vino el segundo gran twist. El Bigote no era un burócrata ciego. Una mañana, Julián entró al despacho y encontró su maqueta sobre la mesa. Pero no estaba igual. Alguien había movido una pieza, una esquina. Justo la esquina que el grupo de Inés le había pedido que salvara. El Bigote lo esperaba de pie, mirando por la ventana, con las manos detrás de la espalda. Bonito detalle, dijo sin girarse. Ese patio abierto, esa conexión, casi parece pensado para reunirse. Julián sintió un sudor frío en la nuca. Es por ventilación, improvisó. La orientación. El Bigote se giró al fin. Sus ojos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Claro, ventilación, siempre ventilación. Sonrió apenas. Arquitecto, te daré un consejo. En este país el aire también se regula. Julián no respondió. Notó que estaba a un paso de un precipicio y que el suelo de pronto era papel. El Bigote caminó alrededor de la maqueta, tocando las piezas como un jugador de ajedrez. No me importa que la gente viva un poco mejor, dijo, mientras no olvide quién le ha dado el techo. Luego, como si cambiara de tema, le lanzó una carpeta. Te ascienden. Quieren que supervises otro proyecto, más grande, más visible. Tendrás equipo, tendrás influencia y tendrás responsabilidades. La palabra responsabilidades sonó como cadenas. Julián salió del despacho con el ascenso en la mano y la amenaza pegada a la espalda. Se dio cuenta de que el sistema era más inteligente de lo que él había querido creer. No solo castigaba, también seducía. Te ofrecía más poder justo cuando estabas más cerca de rebelarte, para que tu rebeldía se convirtiera en ambición. Esa noche, en el piso de Inés, no hubo risas. Te han marcado, dijo el hombre mayor, sin dramatizar, como quien lee el parte del tiempo. Inés lo miró con dureza y cariño a la vez. Esa combinación que solo tienen las personas que te necesitan vivo. Si te dan más proyectos, te dan más control y más vigilancia, dijo. Julián se dejó caer en una silla. ¿Y qué hago? Rechazo, me hunden. Acepto, me convierto en lo que detesto. La chica joven, que hasta entonces había escuchado, habló con una claridad que cortaba. Haz lo que siempre hacen los listos. Usa lo que te dan para crear otra cosa por debajo. Julián la miró. ¿Otra cosa? Sí, dijo ella. Un barrio puede parecer una vitrina desde arriba y ser una red de vida desde dentro. Puedes diseñar encuentros, puedes diseñar refugios, puedes diseñar rutas, no para huir con maletas, sino para huir del aislamiento. Julián notó cómo se le erizaba la piel. Eso era peligroso. Y a la vez, era exactamente por lo que había querido ser arquitecto antes de que el mundo lo ensuciara. Aceptó el ascenso. A partir de ahí, su vida se convirtió en una coreografía de doble cara. En reuniones asentía, en obras apretaba. Con su equipo hablaba de funcionalidad, mientras escondía intenciones en la funcionalidad misma. Aprendió a escribir memorias técnicas que sonaban obedientes, pero justificaban decisiones humanas. Aprendió a usar el lenguaje del poder como una máscara. Y sin embargo, el sistema seguía metiendo el dedo en la herida. En una visita a un nuevo solar, Julián vio algo que no estaba en ningún plano. Una fila de camiones, y al lado un grupo de familias, con bultos, mantas, jaulas con gallinas. Una mujer gritaba el nombre de alguien que no respondía. Un niño tenía la cara manchada de barro y lágrimas. Un funcionario, con voz neutra, decía: «Traslado, aquí no pueden estar». Julián se acercó. «¿A dónde van?». El funcionario lo miró como si la pregunta fuera de mal gusto. «A donde se les indique». Julián observó los camiones. No eran mudanzas, eran expulsiones. En ese momento, un hombre mayor, delgado, con sombrero arrugado, se acercó a Julián y le susurró, rapidísimo sin detenerse: «Usted dibuja, ¿verdad? Dibuje una puerta para volver», y se lo llevaron. Esa frase se le quedó clavada más hondo que cualquier amenaza del Bigote. Dibuje una puerta para volver. Porque Julián entendió que para algunos la arquitectura no era estética ni teoría, era literal, una puerta que puede existir o no existir, un camino que puede llevarte a casa o borrarte del mapa. La presión subió, más encargos, más prisas, más que se vea desde arriba, y a la vez, pequeñas victorias invisibles. Una plaza que la gente ocupaba por las tardes, aunque nadie la inaugurara. Un patio donde las vecinas intercambiaban comida, recetas, rumores.
un portal ancho donde los niños jugaban a la pelota sin que el guardia pudiera controlar cada gesto. Julián empezaba a sentir una satisfacción peligrosa, la de quien aprende a hackear el mundo con un lápiz, pero el poder no tarda en oler el desafío, incluso cuando el desafío se disfraza de cemento. Una madrugada, mientras Julián revisaba planos, alguien golpeó su puerta con fuerza, no con el código de Inés, con autoridad. Abrió. 2 hombres, gabardinas, sombras con cara. «Acompáñenos», dijeron. Julián sintió que el suelo desaparecía, se puso el abrigo sin pensar, bajó las escaleras como si fuera un sueño. La calle estaba vacía, el aire cortaba. Lo metieron en un coche, no hablaron durante el trayecto. Solo el ruido del motor y, a lo lejos, una radio que no acababa de sintonizar bien. Como si incluso la música tuviera miedo, lo llevaron a un edificio que él conocía. El de los pasillos largos, el olor a lejía, las puertas metálicas, el mismo de la tos. Lo sentaron frente a una mesa. La luz era dura, un hombre distinto al bigote, más joven, ojos fríos, hojeó documentos. «Arquitecto Sastre», dijo. «Su carrera va rápido». «Trabajo», respondió Julián. «Y se reúne con gente», continuó el hombre. Julián no reaccionó. Por dentro, todo se le tensó como un cable. El hombre sacó una foto y la deslizó por la mesa. Julián la vio solo un segundo, pero fue suficiente. Inés entrando a un portal, él detrás, borroso. «Explíqueme esto», dijo el hombre. Julián respiró lento. Recordó algo que Inés le había dicho. «Usa su idioma». «Me consultan», dijo. «Soy arquitecto. Me piden opinión sobre viviendas, sobre ventilación, sobre orientación». El hombre lo miró, como si midiera la elasticidad de esa mentira. «Ventilación», repitió casi divertido. «¿Qué palabra más útil?» Silencio. Luego el interrogador cambió de táctica, se inclinó hacia adelante y habló casi con suavidad. «Sastre, ¿usted quiere ser importante?» La pregunta era un anzuelo brillante. «Quiero construir», dijo Julián. «Puede construir mucho», susurró el hombre. «Puede construir barrios enteros, puede salir en revistas, puede dar conferencias, puede ser el ejemplo de una España nueva. Solo necesita una cosa». Julián no preguntó cuál, lo sabía. «Lealtad», dijo el hombre. «Y cuidado con sus amistades». Julián asintió, porque su vida dependía de esa inclinación mínima de la cabeza, pero por dentro algo se endureció. No era valor, no era heroísmo, era pura supervivencia, mezclada con un rencor que empezaba a tomar forma. Lo soltaron al amanecer. Volvió caminando, con la boca seca, sintiendo que cada pared de la ciudad era una oreja. Cuando llegó a la pensión, encontró una nota bajo la puerta. No estaba firmada. Solo decía: «Si te observan desde arriba, aprende a moverte por debajo». Reconoció la letra de Inés. Esa noche, sin decirlo en voz alta, Julián tomó una decisión que no tenía marcha atrás. Seguiría construyendo, sí. Pero cada proyecto sería también un mensaje escondido en la geometría, una respuesta a la frase subrayada: «Que se vea desde arriba». Bien, que se vea, pero que cuando bajen la mirada al nivel de la calle, se encuentren con algo que no puedan controlar. Vida, comunidad. Un barrio que no solo obedezca, sino que resista sin gritar. Y aquí, justo aquí, la historia gira hacia su centro más peligroso, porque el siguiente encargo que le darán no será un barrio cualquiera. Será una operación urbana diseñada para borrar a miles de personas, de un golpe, y reemplazarlas por un polígono perfecto, fotogénico, repetible, un barrio pensado como máquina, y Julián tendrá que decidir si su lápiz dibuja una jaula o un mapa secreto de salidas. A Julián le dieron el nuevo encargo en una carpeta más pesada que las anteriores, como si el papel también tuviera conciencia de lo que cargaba. El bigote no lo recibió esta vez con la palmada paternal. Lo recibió con una sonrisa que parecía una línea trazada con bisturí. «Esto no es un barrio», dijo. «Esto es una operación». La palabra operación le sonó a quirófano y a despiece. Sobre la mesa, el plano mostraba una mancha irregular, como un corazón dibujado por alguien que no cree en los corazones. Una zona, de chabolas, huertas improvisadas, calles sin nombre. Al lado, en tinta nítida, un rectángulo perfecto. El futuro. «Se despeja aquí», continuó el bigote. «Se construye aquí. Y la ciudad respira». Julián miró la mancha irregular. Le pareció casi tierna, como un animal asustado que se ha hecho un nido con lo que encuentra. Sabía lo que significaba despejar. La palabra era la versión higiénica de un golpe. ¿Y la gente?
Preguntó, intentando que su voz sonara técnica, no humana. La gente se recoloca, respondió el bigote. Habrá viviendas nuevas, ordenadas. Y lo más importante, controlables. Nada de callejones, nada de rincones, nada de sorpresas. Controlables. Ahí estaba el núcleo. No era urbanismo, era coreografía social. Julián se llevó la carpeta y salió con la garganta apretada. De camino a la pensión, los carteles en la calle parecían mirarle. Sonrisas amplias, familias posando, palabras como progreso, un progreso que a veces se parecía demasiado a una mano empujando cabezas hacia abajo. Esa noche fue al piso de Inés con el plano enrollado bajo el brazo, como si llevarlo visible fuera una provocación. Dentro, el humo era más denso que otras veces, no por celebración, sino por nervios. La chica joven, a la que Julián ya llamaba en su cabeza Lucía, aunque nadie la nombraba, tenía una radio pequeña al oído, intentando atrapar una frecuencia que parecía huir. Inés le leyó la cara antes de que él hablara. «Ya te lo han dado», dijo. Julián desplegó el plano sobre la mesa, los cuatro se inclinaron como si fuera un cadáver, y ellos, forenses, despejar, murmuró el hombre mayor, el de las manos manchadas de tinta. Les encanta esa palabra, suena a limpieza, a escoba, a primavera, y en realidad significa botas. Lucía golpeó con el dedo la mancha irregular. Aquí vive gente que no sale en los censos, dijo. Los invisibles. Los que llegaron del campo con una maleta y un hambre enorme. Si los mueves, los rompes. El joven de gafas se pasó la mano por el pelo, y si construyen eso, señaló el rectángulo perfecto, lo venderán como modernidad, como milagro. Fotos desde arriba. Miren qué recto, qué blanco, qué nuevo. Julián cerró los ojos un segundo. Veía ya esas fotos. Sombras cortas, fachadas limpias, una avenida central como una cicatriz brillante. Necesito una cosa, dijo de pronto sin rodeos. Necesito saber si lo que estoy pensando es una locura. Inés se apoyó en el borde de la mesa. Dilo. Julián respiró hondo. Si me obligan a construir la jaula, puedo al menos dibujar las rendijas. Puedo diseñar el barrio para que parezca controlable, y no lo sea del todo, para que tenga vida, para que tenga rutas, para que sea menos un rectángulo y más un organismo. El hombre mayor lo miró con esa calma que solo tiene alguien que ya ha perdido algo importante. Eso no es locura, dijo. Eso es guerra lenta. Lucía sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de quien ha decidido no arrodillarse aunque le tiemblen las piernas. Vale, dijo. Hagamos un barrio que les quede bonito en las fotos, y que por dentro sea un laberinto amable. Ahí, en esa frase absurda y brillante, laberinto amable, Julián sintió una descarga de energía, no la energía limpia del optimismo, sino esa energía peligrosa que aparece cuando decides jugar con un sistema sin que el sistema sepa que está jugando. A partir de entonces, el trabajo de Julián se volvió doblemente rápido. En el despacho, entregaba versiones perfectas para el ojo de arriba. Simetrías, ejes, módulos repetidos. En su mesa, por debajo de esos ejes, tejía pequeñas desviaciones. Un pasaje peatonal que conectaba dos manzanas sin pasar por la avenida principal, un patio comunitario con bancos orientados unos hacia otros para que hablar fuera inevitable. Un mercado real, no un economato, escondido bajo el nombre de equipamiento de abastecimiento, para que la palabra mercado no levantara sospechas. El truco era ese, lenguaje. Si lo nombras como ellos, te dejan hacerlo. También cambió la escala de lo que estaba en juego. Ya no se trataba de una ventana un poco más alta, era un barrio entero para miles de personas, y la operación de despeje avanzaba como una marea. Un día, Julián fue a la zona irregular, la que iban a borrar. Quiso verla con sus ojos, no con líneas. Caminó por un sendero de barro seco, pasó junto a huertos donde crecían tomates pequeños, casi heroicos. Las chabolas estaban hechas de lo que el mundo tiraba. Puertas sin casa, tablones torcidos, planchas de metal abolladas. En una esquina, una mujer cocinaba con un fuego bajo que olía a humo dulce. Un perro flaco dormía como si el cansancio fuera su religión. Cuando Julián sacó una libreta, un niño se le acercó con curiosidad feroz. ¿Usted es del ayuntamiento?, preguntó sin miedo. Julián dudó. Mentirle a un niño era como ensuciar una pared recién pintada. Soy arquitecto, dijo al final. Hago planos. El niño lo miró como si arquitecto fuera una especie de mago. ¿Entonces usted hace casas? Julián tragó. Sí,
El niño señaló su chabola, orgulloso. Mi padre hizo esta. La frase le golpeó por dentro, porque ahí estaba la verdad que no cabía en ningún plan oficial. Esa gente ya había construido, no con permiso, pero con manos, no con estética, pero con necesidad. Una puerta se abrió y apareció un hombre adulto, con la cara marcada por el sol. Miró a Julián con desconfianza inmediata. ¿Qué quieres?, preguntó. Julián guardó la libreta, levantó las manos vacías, solo entender cómo viven, para no hacer algo peor. El hombre lo midió, luego escupió a un lado, no con desprecio, sino con esa costumbre amarga de quien ha aprendido que el suelo es el único lugar que no miente. Ya es peor, dijo. Ya nos han dicho que nos vamos. ¿A dónde?, preguntó Julián. El hombre soltó una risa seca. A donde quepamos, a donde no se nos vea. Esa última frase le dejó un sabor metálico en la boca. A donde no se nos vea. Otra vez la obsesión por la vista, por el ojo de arriba. Antes de irse, el hombre adulto añadió: si de verdad haces casas, arquitecto, hazlas con sitio para los gritos, porque los gritos siempre llegan. Julián no supo qué responder, se fue con el corazón apretado y una idea clavada. Su barrio, el rectángulo perfecto, estaba a punto de tragarse a personas reales. Si él fallaba, el rectángulo no solo sería una jaula elegante, sería una trituradora silenciosa. La tensión subió aún más cuando el ministerio pidió una presentación especial. Vendrán superiores, le dijeron. Quieren ver la maqueta. La maqueta, el juguete del poder. Julián llegó al salón de actos con su equipo y la maqueta cubierta con una tela. Había sillas alineadas como dientes, una bandera presidiendo y un olor a cera de suelo que intentaba tapar el olor a miedo humano. Entraron los superiores. Trajes oscuros, pasos firmes, caras de «aquí no pasa nada», y con ellos un hombre nuevo que Julián no conocía. Alto, delgado, con una sonrisa suave, casi amable. Esa amabilidad le pareció sospechosa de inmediato. El bigote lo presentó. El inspector Llorente. Llorente se acercó a Julián, le estrechó la mano con una calidez estudiada. He oído hablar de usted, sastre, dijo. Dicen que convierte el cemento en esperanza. Julián notó que el halago era una cuerda, sonrió lo justo. Intento que la gente respire bien. Respirar, repitió Llorente como saboreando la palabra. ¡Qué cosa tan subestimada! Julián sintió un escalofrío. La frase no tenía sentido técnico, tenía sentido de amenaza elegante. Destaparon la maqueta. Desde arriba era exactamente lo que el poder quería. Ejes, simetrías, orden. Los superiores asintieron satisfechos. Señalaron la avenida central, imaginaron desfiles, imaginaron fotos. Entonces Llorente hizo una cosa rara. No miró la maqueta desde arriba, sino desde el borde, al nivel de un peatón imaginario. Agachó la cabeza, casi como un niño jugando, y recorrió con los ojos los pasajes interiores. Curioso, dijo. Ha puesto muchos pasos peatonales. Julián se obligó a respirar lento. Es por eficiencia, respondió. Reduce recorridos, mejora acceso a equipamientos. Llorente sonrió más. Eficiencia, siempre eficiencia. Levantó la mirada. ¿Sabe que también mejora el acceso? La información. Silencio, un silencio que dejó el aire pesado. El bigote intervino, como para cortar el hilo. Lo importante es que se verá desde arriba. Claro, dijo Llorente. Desde arriba se ve todo. Julián sintió que le miraban de una forma distinta, como si su cuerpo fuera ya un plano que estaban leyendo. Después de la presentación, mientras recogían, Llorente se acercó de nuevo, esta vez más cerca, invadiendo el espacio personal con una educación perfecta. Me gustaría conocer a su círculo, dijo suavemente, sus amistades. Los arquitectos siempre se mueven con gente interesante. Julián respondió con una sonrisa neutra. No tengo tiempo para círculos, solo trabajo. Llorente asintió, comprensivo, como un médico. El trabajo también es un círculo, sastre, y a veces se estrecha. Cuando se fue, Julián notó que le sudaban las manos. Esa noche buscó a Inés, no en el piso habitual. Habían cambiado el punto de encuentro, como una costumbre ya. Caminó por calles oscuras, pasó junto a un cine donde se oían risas detrás de puertas. Esa risa falsa que la gente usa para sentir que todavía es gente. Inés apareció desde un portal, con el abrigo cerrado hasta el cuello. «¿Te han puesto encima a Llorente?», dijo sin preámbulos. «¿Quién es?», preguntó Julián. Inés apretó la mandíbula. «El tipo de hombre que no necesita gritar para arruinarte la vida».
Huele las grietas. Huele las redes. Julián sintió una rabia eléctrica. Entonces estamos en problemas. Inés lo miró como si acabara de decidir algo. Sí, dijo. Y por eso hay que acelerar. Acelerar, esa palabra, que en arquitectura siempre significa riesgo, en su boca significaba otra cosa. O lo haces ahora o te lo quitan para siempre. Durante semanas Julián vivió en modo cuchillo, cada día era un equilibrio. Entregar avances al ministerio, pero también dejar pistas para que el barrio pudiera sostener a quienes iban a expulsar. Empezó a incluir espacios flexibles, que podían convertirse en asociaciones vecinales, aunque en el papel fueran locales de mantenimiento. Diseñó patios conectados en cadena, de modo que una conversación pudiera viajar de una manzana a otra sin pasar por la avenida vigilada. Y sobre todo, insistió en una cosa con terquedad técnica. Árboles. Los árboles tardan, le decían. Los árboles quedan, respondía él. Logró que aprobaran alineaciones de arbolado bajo el argumento de control térmico y reducción de polvo. En el fondo era otra cosa. Los árboles daban sombra, sí, pero también daban excusas para quedarse en la calle, para sentarse, para encontrarse sin parecer que te estás encontrando. Y entonces llegó el golpe que rompió la respiración. Lucía no apareció una noche, ni la siguiente. El joven de gafas llegó al piso de Inés con los ojos rojos. «Se la han llevado», dijo. «No la han detenido. No la han citado. Se la han llevado». La palabra tenía peso de saco. Inés no preguntó cómo. Tampoco lloró. Solo se quedó quieta, como si el cuerpo se le hubiera vuelto piedra por un instante. «¿Dónde?», preguntó Julián, y su voz salió con una violencia que no le conocía. «No lo sabemos», dijo el joven. «Pero preguntaron por los planos. Por el arquitecto». Julián sintió que el estómago se le caía. El miedo dejó de ser abstracto. Tenía nombre, tenía cara, tenía el pie inquieto de Lucía sobre la mesa. Inés se movió por fin, se acercó a Julián y le tomó el brazo con fuerza. «Escucha», dijo, «esto puede rompernos. O puede convertir el barrio en algo aún más importante». «¿Qué estás diciendo?», preguntó él casi furioso. «Que ese barrio ya no es un proyecto», dijo Inés con los ojos brillantes. «Es un refugio potencial. Para gente que va a llegar rota, desplazada, con miedo. Si lo diseñamos bien, podrán recomponerse juntos. Si lo diseñamos mal, estarán aislados y serán fáciles de aplastar». Julián sintió una mezcla brutal. Asco por el sistema, satisfacción amarga por poder hacer algo útil, interés rabioso por cómo demonios sobrevivirían. «¿Y Lucía?», insistió. Inés apretó más el brazo hasta hacerle daño. Lucía sabía el precio, lo sabía, y aún así lo pagó. «Ahora tú tienes que hacer que ese pago no sea en vano». Esa frase fue un puñetazo. Julián no quería mártires, no quería poesía trágica, quería edificios, agua, sombra, quería cosas concretas. Pero la realidad lo obligaba a jugar en otro tablero. Al día siguiente, en el despacho, Llorente lo esperaba. «Sastre», dijo con su amabilidad intacta, «he oído que frecuenta zonas poco recomendables». Julián clavó la mirada en los planos. «Visito obras». «Claro, obras». Llorente sonrió. «¿Sabe? A veces en las obras se esconden herramientas, y otras veces se esconden ideas». Julián no respondió. Llorente dejó una hoja sobre la mesa. Era una lista. Nombres, al lado, anotaciones. Julián leyó y sintió náusea. «Apto, no apto, revisar, afecto». «Estamos afinando el reparto de viviendas», dijo Llorente. «Queremos evitar infiltraciones. Usted entiende». Julián levantó la vista. «Yo diseño, no reparto». «Todo el mundo reparte algo», dijo Llorente. «Usted reparte espacio». Se inclinó y bajó la voz. «Y el espacio es poder». Julián entendió que Llorente no venía a amenazarlo con un golpe visible, venía a hacerle participar en una selección, venía a obligarlo a ensuciarse de forma irreversible. Ese día, Julián tomó la decisión más peligrosa de su vida profesional. Sabotear el filtro sin que el filtro lo notara. ¿Cómo? Con burocracia, con retrasos técnicos, con exigencias de última hora sobre instalaciones, sobre acometidas, sobre seguridad estructural. Cada día que el reparto se retrasaba, era un día más para que Inés y el grupo movieran información, para que ciertas familias no desaparecieran, sin rastro, para que algunas listas se reordenaran. Empezó a hablar con capataces, con administrativos, con cualquiera que tocara papeles, no pidiendo favores, sino creando confusión. La confusión era su nueva arma, y funcionó.
hasta que dejó de funcionar. Una tarde, cuando Julián salió de la obra, encontró a un hombre apoyado en su coche. No era Llorente, era el Bigote, sin escolta visible, sin sonrisa. «¿Te estás creyendo listo?», dijo. Julián se quedó quieto. El Bigote se acercó lo justo para que su aliento oliera a café viejo. «Hay dos formas de caer, sastre», susurró. «Por desobedecer o por intentar obedecer demasiado bien». Julián sintió que el mundo se estrechaba. «Yo solo construyo». El Bigote lo miró con una tristeza mínima, casi humana por primera vez. «No», dijo, «tú crees que construyes, pero aquí te construyen a ti». Silencio. El Bigote dio un paso atrás. «Llorente quiere usar tu barrio como ejemplo», dijo. «Si te conviertes en ejemplo, te vuelves intocable. Pero también te vuelves propiedad». Julián frunció el ceño. Esa frase era rara. ¿Sonaba a advertencia o a consejo? El Bigote siguió, rápido, como si se arrepintiera de estar diciendo demasiado. «Si vas a jugar, no juegues a medias». Y se fue. Ese fue el tercer twist. El burócrata, que parecía solo una máscara, tenía grietas, y esas grietas, por un instante, dejaron pasar una verdad. Dentro del propio sistema, había gente que sabía que el monstruo era monstruo, y aún así seguía alimentándolo, no por ideología quizá, sino por miedo, por costumbre, por ambición. Pero saberlo no lo hacía menos monstruo, solo lo hacía más complejo, más asqueroso, incluso, porque te obligaba a reconocer que el mal a veces lleva cara cansada, no colmillos. Julián volvió a casa con la cabeza ardiendo. Inés lo esperaba en un banco, bajo una farola que parpadeaba. Parecía más delgada, más rápida. «Han cambiado algo», dijo ella antes de que él hablara. «Lo noto». Julián se sentó. «Llorente está metiendo el filtro en el reparto. Quiere que yo lo legitime». Inés apretó los labios. «Entonces hay que hacer el último movimiento». «¿Qué último movimiento?», preguntó Julián. Inés sacó un papel doblado, muy pequeño, como una nota escolar. Se lo entregó. Julián lo abrió. Eran medidas coordenadas, un dibujo mínimo de manzanas. «Esto es», murmuró. «Un mapa», dijo Inés. «Un mapa para la gente que van a mover, para que cuando lleguen al rectángulo perfecto, sepan dónde encontrarse, dónde pedir ayuda, dónde esconderse del ojo de la avenida. No es un mapa para huir de la ciudad, es un mapa para sobrevivir dentro de ella». Julián sintió un latido fuerte. Un mapa clandestino incrustado en un barrio oficial. Era brillante, era demencial. «¿Y cómo llega a ellos?», preguntó. Inés alzó la mirada y en sus ojos había fuego y cansancio. «A través de las mismas manos que construyen tus muros». Julián entendió. Obreros, capataces, gente de obra. Los invisibles conectados con otros invisibles. Una red que no salía en ningún organigrama. «Si nos pillan», empezó Julián. Inés lo cortó, suave pero firme. «Ya están pillando a gente, Julián. Ya pillaron a Lucía. No es una pregunta de sí, es una pregunta de para qué». Esa noche, Julián volvió a su mesa de dibujo y trabajó como un poseso. Ajustó el barrio para que el mapa de Inés no fuera una fantasía. Hizo que ciertos patios se alinearan, que ciertos pasajes existieran, de verdad, que ciertos locales pudieran servir de punto de encuentro, todo bajo nombres técnicos, todo defendible ante un inspector, y en medio de ese frenesí sintió algo casi vergonzoso. Entusiasmo, un entusiasmo oscuro, sí, pero real, porque estaba usando su oficio como un arma sin sangre, porque el lápiz, por primera vez desde la guerra, le servía para algo más que para escalar. Cuando el barrio empezó a levantarse, el rectángulo perfecto creció rápido, como una planta alimentada con demasiada prisa, bloques repetidos, fachadas claras, avenidas anchas. Desde arriba sería impecable, pero Julián caminaba dentro y veía otra cosa. Sombras bajo los árboles jóvenes, patios conectados, rincones donde sentarse sin ser visto, caminos que no obedecían a la avenida. El día que llegaron los primeros camiones con familias expulsadas, Julián estaba allí, no como funcionario, sino como alguien que quiere ver la verdad sin maquillaje. Bajaron personas con bultos, mantas, caras agotadas. Algunos miraban los bloques con alivio, otros con miedo. Una mujer mayor se arrodilló y besó el suelo, como si un suelo nuevo fuera milagro. Un hombre joven apretaba los dientes, como si supiera que lo estaban domesticando con paredes. Julián vio entonces algo que le apretó el pecho. Un obrero, al pasar junto a una familia, dejó caer algo en una mano, un papel doblado. La familia lo escondió al instante, como si fuera pan. El mapa funcionaba.
Y en ese momento, mientras la emoción le subía como una ola, satisfacción real, casi luminosa, sintió el reverso asqueroso. Esto era necesario porque el sistema estaba diseñado para aislar. Estaban metiendo vida en una máquina que prefería cuerpos separados. Miró hacia la avenida. A lo lejos Llorente observaba, de pie, quieto, con su sonrisa suave, como si todo fuera exactamente como debía ser. Julián sostuvo la mirada desde la distancia, no desafiante, no tembloroso, simplemente presente. Y Llorente, casi imperceptible, asintió una vez, como si dijera, «Te veo». Ahí Julián entendió que el juego había entrado en su fase final, porque si Llorente lo veía, tarde o temprano intentaría cerrar las rendijas, cortar las rutas, convertir el laberinto amable en una jaula real, y entonces la pregunta ya no era ¿puedo diseñar grietas? La pregunta era peor. ¿Cuánto tiempo antes de que me obliguen a sellarlas con mi propia mano? El problema con los ojos que miran desde arriba es que cuando detectan una rendija, no descansan hasta convertirla en pared. Los días posteriores a la llegada de las primeras familias fueron un espectáculo de dos capas superpuestas. Por un lado, la capa oficial. Camiones, llaves, discursos cortos, fotos con sonrisas que no terminaban de llegar a los ojos. Por el otro, la capa subterránea. Papeles doblados que cambiaban de mano como si fueran cerillas. Miradas rápidas que decían, ¿tú también? Rutas que nacían sin anunciarse. Patios que por fin se llenaban de algo más que eco. Julián caminaba por dentro del rectángulo perfecto como quien recorre un cuerpo recién operado, buscando señales de vida, temiendo señales de infección, y al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, notaba una electricidad casi alegre, no porque el país estuviera bien, no lo estaba, sino porque la gente, incluso en el molde más rígido, encontraba cómo doblar el metal sin romperlo. Una tarde, un niño se plantó delante de él, en uno de los pasajes peatonales que no salían en las fotos. Tenía una pelota desinflada bajo el brazo y la cara llena de ese descaro precioso que ni la miseria termina de borrar. ¿Usted es el que hizo esto?, preguntó. Julián miró el pasaje. La sombra era fresca, se oía una radio en alguna ventana, había un banco donde dos mujeres hablaban sin gritar, solo hablando, como si eso ya fuera una conquista. Yo lo dibujé, admitió. El niño frunció el ceño. Pues está bien, aquí el guardia no nos ve. La frase, dicha con normalidad infantil, le dio a Julián una mezcla perfecta de placer y náusea. Placer, su laberinto amable, servía. Náusea. Servía porque hacía falta esconderse para jugar. Esa noche Inés apareció con una cara nueva, más controlada, menos impulsiva, el tipo de control que se aprende cuando dejas de creer que el susto es lo peor que puede pasar. «Llorente va a venir», dijo sin rodeos. «¿Otra visita?», preguntó Julián. «No, una inauguración». La palabra inauguración sonó como examen. Inaugurar significaba focos, prensa domesticada, discursos y, sobre todo, un motivo perfecto para revisar el barrio a fondo, para corregir lo que no les gustara, para sellar rendijas. Julián se apoyó en la pared. Le dolían los hombros de tanto tensarlos. ¿Cuándo? En 10 días. 10 días. En urbanismo, 10 días son nada. En supervivencia, 10 días son un universo. Inés sacó una hoja. Un plano diminuto, pero no era un plano técnico. Era un esquema de rutas humanas, puntos de encuentro, casas donde vivía gente que conectaba con otra gente. «Esto está funcionando», dijo. «Demasiado bien. Y eso llama la atención». Julián señaló la avenida central. «Si vienen a vigilar, lo harán desde ahí. Pueden poner guardias, controles, y pueden obligarte a modificar cosas», añadió Inés. Julián se quedó callado porque sabía qué palabra venía después. «¿Orden? Necesito saber algo», dijo él de pronto. «¿Qué pasó con Lucía?» Inés bajó la mirada. Un segundo demasiado largo. «No la han roto del todo», dijo al fin. «Y eso es peor». Julián sintió el estómago encogerse. «¿Cómo lo sabes?» Inés se acercó, bajó la voz. «Porque alguien está hablando desde dentro. Nos llega información demasiado precisa. Alguien que sabe lo que Llorente piensa hacer, y esa precisión tiene la firma del pie inquieto de Lucía, su manera de ordenar el mundo». Julián sintió un escalofrío. La esperanza, cuando viene mezclada con horror, pica como alcohol sobre una herida. «¿Está colaborando?» Inés apretó los labios. «Está sobreviviendo. Y a veces, sobrevivir significa decir sí con la boca y no con las manos». Esa frase se le quedó vibrando,
No con las manos. Julián miró sus manos, manos de arquitecto, manos que dibujan, manos que sin querer también podían firmar una condena. A la mañana siguiente, Llorente citó a Julián en el despacho. No hizo falta guardias ni golpes, solo una invitación formal y una sonrisa suave. La inauguración será impecable, dijo Llorente. Vendrán cámaras, vendrán superiores, vendrán ojos. Julián asintió. Y como todo debe ser impecable, habrá una revisión final del trazado, continuó. He visto que algunos pasajes son excesivamente generosos. La gente se pierde. Julián hizo el gesto más neutral de su repertorio. Eso mejora la circulación. Mejora algo más, dijo Llorente sin perder la dulzura. Mejora la posibilidad de desaparecer de la vista. Y nosotros, sastre, no queremos desapariciones, ¿verdad? Julián sintió que la frase era veneno con azúcar. ¿Qué propone?, preguntó como si fuera una discusión técnica. Llorente dejó sobre la mesa un plano corregido por alguien que sabía de cuchillos, pasajes cerrados, patios aislados, un embudo hacia la avenida central, el barrio, de golpe, convertido en un tablero de control. Ajustes mínimos, dijo Llorente. Nada dramático, solo orden. Julián miró el plano y sintió asco físico, como si le hubieran pedido diseñar una celda con flores en la ventana. Estos cambios afectan la ventilación, dijo, agarrándose a lo único que podía decir sin gritar. Llorente sonrió. Siempre ventilación, sastre. Me encanta tu constancia. Se inclinó. Pero ya no estamos en fase de diseño. Estamos en fase de imagen. Imagen. Otra vez el ojo de arriba. Otra vez el que se vea. Tienes hasta mañana para firmar la revisión, concluyó Llorente. Y no te preocupes. Si no lo haces, lo haremos sin ti. Solo que entonces tu nombre quedará asociado a ciertos malentendidos. Julián salió con el plano bajo el brazo y una sensación clara. Lo estaban empujando a firmar su propia traición. Ese día no fue al piso de Inés, no por prudencia, sino por decisión. Si los seguían, no quería arrastrar a nadie. Caminó sin rumbo por la ciudad, como si buscara una esquina donde el mundo se callara. En una plaza vio un puesto de castañas. El humo olía a dulce y a infancia. Compró un cucurucho y se quemó los dedos con una castaña demasiado caliente. La quemadura lo ancló al presente. Dolor real, simple, incontestable. A su lado, un hombre mayor hablaba con otro en voz baja. Dicen que han hecho viviendas nuevas, pero la lista la decide el de siempre. Julián apretó el cucurucho. Una parte de él quería girarse y decir, estoy intentando torcerlo. Otra parte sabía que la frase más peligrosa en su época era, estoy intentando. Volvió al barrio al atardecer. Entró por la avenida principal, a propósito, como quien camina hacia el escenario del crimen. Había niños jugando, sí, pero también había silencios raros. Gente que callaba cuando veía un uniforme. Ventanas que se cerraban un poco más rápido de lo normal, y entonces vio algo que no esperaba. El bigote estaba allí. No en el despacho. No detrás de un sello. Allí, de pie en la calle, mirando un bloque como si lo juzgara. Julián se acercó con cautela. ¿Qué hace aquí?, preguntó. El bigote lo miró como si llevara días sin dormir. Vine a ver qué construiste, dijo. Julián señaló el barrio. Lo que me pidieron. El bigote soltó una risa mínima. No. Lo que pedimos y lo que hiciste no es exactamente lo mismo. Julián sintió el impulso de preguntar, ¿lo sabe? Pero en vez de eso, dijo, Llorente quiere que firme cambios. Para cerrar pasajes. El bigote no se sorprendió. Eso fue lo peor. Llorente no soporta que la gente tenga dos caminos, dijo. Un camino es una fila, dos caminos es una decisión. Julián respiró hondo. Si no firmo, me hunde. Si firmas, te hundes solo, respondió el bigote seco. Se quedaron un segundo mirando la avenida, donde un grupo de hombres con trajes caminaba midiendo distancias, como si midieran el grado de obediencia del aire. El bigote habló sin mirarlo. ¿Sabes por qué quieren que se vea desde arriba? Julián no respondió. Porque desde arriba la gente es un patrón, continuó. Una geometría, un número. Desde arriba no se ven las caras. No se ve quién tiembla, no se ve quién se muerde la lengua para no llorar. El bigote giró por fin. Desde arriba todo es fácil de justificar. Julián sintió que esa era la confesión más humana que había oído en ese edificio de piedra. ¿Y usted?, preguntó con un filo que no pudo esconder. ¿Usted lo justifica? El bigote tragó, como si aquella pregunta le doliera de verdad. Yo lo administro, dijo. Y sí, eso también me ensucia.
Julián se quedó quieto. El bigote sacó un papel pequeño, doblado, y se lo metió en el bolsillo del abrigo con un gesto rápido, casi torpe. «Míralo cuando estés solo», murmuró, «y recuerda lo que te dije. Si vas a jugar, no juegues a medias». Se alejó sin despedirse. Julián lo vio desaparecer entre los bloques y por primera vez entendió que incluso la gente que parecía una pared, a veces era solo alguien atrapado sosteniendo el techo para que no se caiga. Esa noche, Julián abrió el papel. Era una copia interna de la agenda de inauguración, horarios, rutas, puntos de cámara, y una anotación escrita a mano. Foto aérea, 12:10. Helicóptero, plano cenital, el ojo de arriba, literal. Julián sintió una idea peligrosa encenderse como gasolina. Si ellos necesitaban la foto desde arriba para vender el milagro, entonces el punto débil del monstruo era su propia vanidad. Julián no durmió, dibujó, no planos de edificios, planes de tiempo, de movimiento, de gente. Al amanecer, buscó a Inés. No la llamó, no la citó, simplemente apareció donde sabía que ella pasaría, porque Inés tenía una manía. Siempre caminaba por la calle con más sombras, como si el sol le pareciera indiscreto. «Tengo una idea», dijo Julián directo, «pero es una locura. Y necesito que me digas si esto nos salva o nos mata». Inés lo miró con esos ojos que ya no se sorprenden de las locuras. «Dime». Julián le mostró la agenda. Le señaló foto aérea 12:10. «Quieren un plano desde arriba para mostrar orden. Yo puedo darles orden, pero no el que esperan». Inés frunció el ceño. «Explícate». Julián tragó. «En vez de firmar los cambios de Llorente, voy a firmar otra cosa». Inés entrecerró los ojos. «¿Vas a falsificar?» Julián se obligó a sonreír, pero le salió una sonrisa de cansancio. «Voy a usar su obsesión por el papel. Les daré un documento correcto y una ejecución distinta. Retrasos de obra, excusas técnicas, y el día de la foto aérea. Quiero que desde arriba se vea algo imposible de censurar sin delatarse». Inés lo miró, todavía sin entender del todo. «¿Qué?» Julián respiró hondo. «¿Gente?» Inés se quedó inmóvil. «¿Quieres llenar la avenida?» «No. Quieren la avenida limpia para el desfile. Yo quiero llenar los patios, los pasajes, las plazas. Quiero que el helicóptero capture vida, multitud, niños, vecinas, puestos improvisados, ropa tendida, un barrio vivido, un barrio que ya no parezca maqueta». Inés negó con la cabeza, casi riéndose. «Eso no es delito, es existir». «Exacto», dijo Julián. «Y por eso es tan difícil de reprimir sin quedar como lo que son». Inés lo miró un segundo largo, y de pronto entendió la belleza retorcida del plan. Si el régimen quería imagen, una imagen desbordada, de vida podía convertirse en un espejo incómodo. No los derribaría, pero los obligaría a elegir, o aceptaban que el barrio era de la gente, o mostraban al mundo su necesidad de vaciarlo a la fuerza. «Te van a mirar a ti», dijo Inés. «Ya me miran», respondió Julián. Inés apretó los labios. «¿Y Lucía?» Julián sostuvo la mirada. «Si Lucía está dentro, tal vez pueda hacer que Llorente mire hacia otro lado el minuto exacto». Inés inspiró lento. «Eso es jugar con fuego». «Lo sé», dijo Julián, «pero llevo años respirando humo». En los días siguientes, Julián se convirtió en un director de orquesta sin escenario. Habló con capataces, con porteros, con mujeres que organizaban colas, con niños que sabían más de vigilancia que de gramática, todo sin decir plan, todo sin decir resistencia, solo diciendo cosas como «el sábado al mediodía hará calor», «mejor si la plaza tiene sombra», y «gente, para que no parezca vacía». Una frase así era inocente, era incluso lógica, y sin embargo se extendía como una chispa. Inés, por su parte, hizo lo suyo, la red. Mensajes cortos, encuentros de 5 segundos, papeles doblados. A las 12, no os encerréis. A las 12, sacad las sillas. A las 12, tended la ropa. A las 12, que los patios respiren. La consigna era hermosa por lo simple, hacer lo que se hace en un barrio de verdad. Y entonces, a 2 días de la inauguración, llegó el golpe final del suspense. Llorente convocó a Julián de urgencia. Esta vez no fue amable. «He revisado los cambios», dijo Llorente, tirando un plano sobre la mesa. «No están ejecutados». Julián sintió que el corazón le daba un puñetazo por dentro. «Hay retrasos», dijo. «Materiales, mano de obra». Llorente lo miró con frialdad por primera vez, sin azúcar. «No me mientas, sastre. Yo huelo el miedo y huelo la trampa». Silencio.
Llorente se inclinó y bajó la voz hasta convertirla en cuchillo. Si a las 12:10, cuando el helicóptero mire, este barrio no está exactamente como yo quiero, tu carrera termina. Y quizá no solo tu carrera. Julián asintió lentamente, como si obedeciera. Por dentro, sin embargo, ocurrió algo extraño. El miedo se le ordenó, se volvió útil, como una herramienta. Entiendo, dijo. Llorente se recostó, satisfecho, y recuperó su sonrisa suave. Bien, me alegra que nos entendamos. Julián salió con la certeza de que Llorente sabía, tal vez no el detalle, pero sí la dirección del movimiento, y eso hacía el plan todavía más tenso. Ya no era sorpresa, era pulso. La mañana de la inauguración amaneció con un cielo limpio, casi ofensivo, de esos cielos que parecen propaganda natural. Las calles olían a agua recién echada por los servicios de limpieza. Habían colocado banderines y arreglado bordillos. El barrio, para la foto, se puso su ropa de domingo. En la avenida central colocaron un pequeño escenario. Llegaron coches oficiales. Llegaron fotógrafos de confianza. Llegó el Bigote con su cara de piedra cansada. Llegó Llorente, impecable, con su sonrisa intacta. Julián estaba allí, con traje, sudando por dentro. Tenía las manos quietas como si fueran de otra persona. A las 12 en punto, el presentador empezó a hablar de modernidad, de unidad, de futuro. Palabras grandes, como fachadas. Julián no escuchaba. Contaba segundos. 12:07. En una plaza interior, una mujer sacó una silla, otra sacó otra. Un hombre bajó una mesa pequeña. Un niño apareció con una pelota. 12:08. En un patio, alguien tendió sábanas blancas como velas. No era una protesta, era lo que se hace cuando se vive. 12:09. En otro patio, unas vecinas sacaron una olla grande y empezaron a repartir algo caliente. El olor llegó como una bofetada de realidad. 12:10. Un zumbido, el helicóptero. Julián levantó apenas la vista, no al cielo, sino a las ventanas. Muchas se abrieron a la vez, como si el barrio respirara sincronizado, y entonces ocurrió. Desde arriba, el rectángulo perfecto se llenó de movimiento orgánico, no caótico, sino humano. Patios como pequeños corazones latiendo, pasajes con gente cruzándose, plazas interiores convertidas en escenas de vida, ropa tendida dibujando líneas blandas sobre la geometría dura. La imagen oficial, la del barrio disciplinado, se convirtió en otra cosa. Un barrio apropiado por sus habitantes. Julián sintió una oleada de satisfacción tan intensa que casi le mareó. Por un instante fue pura luz, y justo después el asco, porque sabía que esa belleza podía provocar castigo. Desde el escenario, Llorente miró hacia arriba, como si pudiera ver a través del metal del helicóptero. Su sonrisa desapareció un segundo bastó. Hizo un gesto mínimo a un asistente, el asistente se inclinó hacia un guardia, el guardia empezó a moverse. Julián notó cómo el mundo se tensaba. El barrio, que estaba viviendo, no lo sabía aún. La amenaza caminaba por la avenida como una sombra, y entonces llegó el último twist. El giro que Julián no había planeado. Entre los asistentes apareció Lucía, no corriendo, no llorando, caminando con una normalidad extraña, como si la normalidad fuera su disfraz más efectivo. Estaba más delgada, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Veloces, eléctricos. Julián la vio y sintió que se le rompía algo dentro. Inés también la vio. Por un segundo, su dureza se quebró en la comisura de la boca. Lucía no se acercó a ellos, se acercó a Llorente, y le dijo algo al oído. Julián no escuchó las palabras, pero vio el efecto. Llorente se quedó quieto. El guardia que iba a entrar al barrio recibió una orden de parar. El asistente dudó. Lucía siguió caminando, se perdió entre la gente, y el helicóptero continuó su ruta. Durante esos minutos el barrio siguió vivo, y la foto aérea, esa maldita foto, se hizo. Cuando el helicóptero se fue, el presentador terminó su discurso con una frase pomposa. Aplausos, sonrisas tensas, fotos desde abajo también, enfocando lo que convenía. Pero el daño, para ellos, ya estaba hecho. Habían capturado una imagen que no controlaban del todo. Llorente se acercó a Julián al final del acto. La sonrisa suave volvió, pero ahora era otra cosa. Una máscara con grietas. «Bonito barrio», dijo. «Muy animado». Julián sostuvo la mirada. «La gente vive», respondió. «Eso es bueno para la durabilidad». Llorente se inclinó apenas. «Veremos cuánto dura la animación». Se alejó. Julián sintió una mano en el brazo. Era el Bigote. «La foto ya está», murmuró. «No la pueden deshacer sin hacer ruido». Julián lo miró.
Y ahora, el bigote tragó, ahora intentarán recuperar el control por otros medios. Pero hoy les obligaste a reconocer algo, que no construyes cajas vacías, construyes algo que respira. Julián quería responder, pero no pudo. Tenía un nudo en la garganta. Inés apareció a su lado. No abrazó a Julián, no era el momento ni el estilo. Solo dijo, con un tono casi burlón para no romperse, «Mira qué cosas. Resulta que la modernidad no era el eje monumental, era una olla en un patio». Julián soltó una risa breve, casi alegre. Esa risa lo sorprendió, le supo a vida. Esa misma tarde, sin embargo, la realidad volvió a cobrar peaje. Empezaron rumores de revisiones, de normativas, de ordenanzas. Llorente no se quedaría quieto. Julián recibió una citación para el día siguiente. No era invitación, era citación. Fue al edificio de piedra con el olor a lejía. Lo sentaron en una sala distinta, más limpia, como si la limpieza fuera parte del castigo. Llorente estaba allí, sin sonrisa. «Sastre», dijo, «has hecho algo inteligente, y por eso es imperdonable». Julián no habló. «Podría destruirte», continuó Llorente. «Podría decir que el barrio tiene defectos estructurales. Podría iniciar una investigación. Podría convertirte en un ejemplo del tipo equivocado». Julián sostuvo la mirada. «Y también podría convertir el barrio en un escándalo», dijo. «Si lo vacía a golpes después de haberlo vendido como milagro». Llorente lo miró, sorprendido por la firmeza. Julián sintió que esa firmeza no era valentía pura. Era cansancio que se había vuelto roca. «¿Te crees protegido por una foto?», escupió Llorente. «Una foto no salva a nadie». Julián respiró lento. «Una foto no salva», admitió, «pero complica. Y en un sistema que vive de lo simple, complicar es abrir aire». Llorente apretó la mandíbula. Durante un segundo, Julián pensó que venía el golpe, la orden, el final. Pero Llorente hizo algo inesperado. Sacó un papel y lo deslizó. «Firmas aquí», dijo. «Renuncias a supervisar proyectos públicos, te vas a lo privado, te pierdes y yo no te persigo». Julián miró el papel. Era una expulsión elegante, un destierro sin tren. «¿Eso es un castigo o un trato?», preguntó. Llorente lo miró con frialdad. «Es un aviso, ya no juegas en mi tablero». Julián sintió asco de la oferta, porque era poder negociando como si fuera un mercado. Pero también sintió algo extraño, alivio. Si lo sacaban del tablero, tal vez sobreviviría. Tal vez podría seguir construyendo de otro modo. Tal vez. Pensó en Lucía, caminando como fantasma útil. Pensó en Inés, con el cuerpo hecho de nervio. Pensó en el niño que le dijo, «Aquí el guardia no nos ve». Pensó en la mujer que lloró cuando salió agua del grifo. Pensó en las ollas en los patios, en la ropa tendida como banderas domésticas, y tomó una decisión que no sonaba heroica, pero era humana. Firmó. Al salir del edificio, el aire de la calle le pareció más grande, no porque fuera libre, no lo era, sino porque por primera vez en mucho tiempo no tenía que fingir entusiasmo ante el monstruo. Lo habían apartado, sí, pero no lo habían conseguido del todo. El barrio ya existía, y dentro del barrio ya existía una red. Esa noche, Julián caminó por el rectángulo perfecto. Las luces en las ventanas parecían pequeñas constelaciones. En un patio se oía una guitarra, en otro, risas. En un tercero, alguien discutía por una receta. Discusiones normales, vida normal. Esa normalidad era la victoria más subversiva. Inés apareció en la sombra de un árbol joven. «¿Te han soltado?», preguntó. «Me han apartado», respondió Julián. Inés asintió. No parecía triste, parecía pragmática. «Eso significa que hiciste daño donde no se ve», dijo. Julián miró los árboles. «Lucía», empezó. Inés lo interrumpió con un gesto. «Lucía está viva. Y con eso, en estos tiempos, ya me basta para seguir». Julián tragó. No era un final feliz, era un final posible. Siguieron caminando, pasaron por un pasaje. Una mujer los saludó con la cabeza, un niño los esquivó corriendo. Nadie sabía quién era Julián exactamente, y eso de pronto le pareció perfecto. El arquitecto desapareciendo para que el barrio aparezca. Antes de despedirse, Inés dijo algo que Julián no olvidaría. «Ellos querían que se viera desde arriba. Tú hiciste que se viviera desde dentro». Julián se quedó mirando las sombras suaves de los árboles nuevos sobre el pavimento. Las sombras no obedecían al plano, se movían con el viento. Y comprendió, con una claridad casi luminosa, que esa era la única modernidad que valía la pena. La que acepta que la vida no es recta, la que diseña para el rumor, para el encuentro,
para la posibilidad de una puerta más. Años después, muchos años, otros arquitectos hablarían de polígonos, de ensanches, de modernización. Algunos lo dirían con orgullo, otros con vergüenza. Pero el barrio, mientras tanto, seguiría haciendo lo suyo. Niños creciendo, ropa tendida, ollas compartidas, bancos ocupados, plazas llenas, una ciudad dentro de la ciudad, un recordatorio de que incluso en una época de control, la gente encuentra cómo respirar, y si alguna vez pasas por uno de esos bloques modernistas y te parece que todos son iguales, baja la mirada del desde arriba, mira el nivel de la calle, busca el pasaje, busca el patio, busca la sombra. Ahí, en lo pequeño, está la verdadera historia.